Hola, en esta sesión nos enfocaremos a resolver dudas que nos han enviado los alumnos para evitar que pierdas la cabeza durante épocas de entregas. Agradecemos la colaboración de nuestro alumno Raúl Soler por facilitarnos modelados y dudas generales que trataremos en esta sesión. Antes de comenzar a trabajar, muy probablemente, si no tienes experiencia en Max o en otros programas de renderizado, lo harás con los programas más comunes de uso como lo son AutoCAD o SketchUp. En ambos casos, es importante que cuando hagas un modelo te cerciores de las unidades. En AutoCAD, muchas veces comenzamos el trazado de una geometría e indicamos valores en nuestra mente. Yo puedo especificar que esta distancia de 5 es equivalente a 5 metros. Pero en verdad, estos no son 5 metros, sino unas unidades que yo he definido en mi mente. A pesar de que tú cuando imprimas hagas la conversión de unidades de dibujo a papel, no tiene nada que ver con las unidades de trabajo. Cerciórate de las unidades de trabajo yéndote al botón de aplicación, utilidades de dibujo y unidades. Aquí puedes ver cómo este archivo que ha sido exportado de Revit viene con el parámetro de metros. Seguramente si tú estás trabajando desde cero, aparecerá en milímetros, por lo cual cuando tú importes un modelo a 3D Max, estos mismos 4 metros que pensabas que eran, serán en verdad 4 milímetros, por lo cual un grosor de 9 milímetros en la vida real lo tendrías todavía que reducir 1000 veces. Por supuesto, esto generará un mucho mayor tiempo de carga, puesto que el motor tiene que calcular esas irregularidades, además de tener que mapear o escalar los objetos seguramente en todos los casos. Comencemos por abrir el archivo de trabajo llamado SOS Model Start. Uno de los primeros problemas que ocurren al renderizar es que deseamos utilizar la materialidad directamente en la escena. Como puedes ver, es muy importante que estudies la iluminación antes de realizar materiales. En este caso, al tener asignados los materiales, no podemos corroborar si hay algún error en la escena. Uno de los problemas más frecuentes que ocurren en Max al trabajar sobre todo con geometría importada de otros programas como lo son SketchUp o AutoCAD, es la sobreposición de caras, lo cual genera manchas que no tienen nada que ver con los artefactos generados por la falta de iluminación global. Para ver esto gráficamente, utilicemos una función muy útil, la cual es llamada Override Material. Dentro de la pestaña V-Ray Global Switches, puedes encontrar la opción Override Material. Esta función, como su nombre lo indica, lo que hace es sobreescribir todo el material de la escena por el material que nosotros asignemos. Buscaré el material genérico y lo asignaré directamente en la pestaña None. Para evitar que también los cristales queden asignados con este material, puedo seleccionar la pestaña de exclusión, elegir aquellos elementos que deseo conserven el material que tienen asignado y lanzaré un render. Recuerda que la cámara ha sido configurada previamente y el test preset está cargado con anterioridad en este archivo. Este es el render que obtengo. Como puedes ver, tenemos dos tipos de manchas. Las primeras las puedes ver aquí, las cuales son artefactos y se producen porque no tenemos colocado un Irradiance Map alto y también por la falta de subdivisiones. Sin embargo, las manchas que aparecen en la parte derecha no tienen nada que ver con los artefactos, sino que es un problema de
superposición de geometrías, ocasionado muchas veces por una falta de polígonos propios del modelado de SketchUp. Para solucionar este problema, sea un archivo traído de Max, SketchUp u otro motor externo a Max, debemos ir directamente a la pestaña de Global Switches, cambiar el modo a Experto y en la opción de Secondary Ray Bias, bajar este valor a 0.001 o 2. Puedes ver cómo al mandar el render, ya no contaremos con esas manchas. No olvides que si cargas cualquier otro preset, los valores de Override Material y de Secondary Ray Bias serán sobrescritos, por lo cual deberás colocarlo nuevamente. Otro problema muy frecuente que suele ocurrir en épocas de entregas o en los renders que se hacen con un poco tiempo es que al colocar la cámara buscamos un ángulo distinto. Por ejemplo aquí, yo puedo apreciar parte de la escena, sin embargo, también estoy invadiendo el muro. Al mandar un render, puedes ver que la escena se queda completamente a oscuras. Esto significa que me encuentro dentro de una geometría. Aunque yo en mi pantalla pueda ver la escena, no tendré ningún resultado puesto que me encuentro dentro del muro. Si salgo de este, me encontraría fuera del proyecto, por lo cual el render estaría sobreexpuesto. Como recomendación, utiliza los parámetros propios de la cámara como lo puede ser el lente o el focal length. Como puedes ver, en estos momentos tengo activado el encuadre. Si presiono las teclas Shift F, verás que este desaparece. Es muy común pensar que todo esto es lo que se va a renderizar. Sin embargo, si yo vuelvo a mandar mi render, notarás que sigue siendo el mismo encuadre definido por los parámetros en Common, 600 por 750. Activa de nuevo tu encuadre y ve a la pestaña del Render Setup y dentro de la pestaña Common deberás asignar estos valores. Recuerda que esto está definido por la calidad de impresión que tendrá tu render. Puedes consultar la lección 3 de este módulo para visualizar la relación y la calidad de impresión. En estos momentos, como deseo una vista horizontal, colocaré un valor, por ejemplo, de 1200 por 700. De tal forma que en estos momentos mi encuadre sería tal y como lo veo. Por supuesto, cuando vamos a renderizar nuestra imagen final, no utilizamos los valores del preset, utilizamos los valores del preset final, lo cual incrementa demasiado el tiempo de renderizado. En el siguiente módulo trabajaremos V-Ray a fondo para comprender qué hace cada uno de los valores que modificamos y cómo podemos utilizarlos para obtener una imagen del mismo resultado que el test final, pero en un tiempo menor.
Por el momento centrémonos en alternativas para mandar un render si falta memoria RAM en nuestro ordenador o bien para ahorrar tiempo. La primera opción que tenemos, la cual utilizamos cuando nos falta memoria RAM para renderizar, es utilizar la región de render. Dentro de la pestaña Common en Area to Render podemos elegir región. Como puedes ver en nuestra escena, aparece este cuadro, el cual define el área que se va a renderizar. Podemos renderizar la mitad, por ejemplo, y mandar nuestro render. Una vez que finalizara esta área, tendrá que guardarlo y en Photoshop unirlo. Por supuesto, el tiempo de renderizado no disminuirá, pero nos permitirá renderizar grandes imágenes con un equipo que no cuente las especificaciones para renderizar imágenes de gran tamaño. Otra opción que tenemos es la de mandar el render directamente a un disco externo o al disco duro de nuestro ordenador. Para hacer esto, debemos ir a la pestaña de Frame Buffer y activar la opción V-Ray Raw Image File, lo cual nos pedirá que indiquemos una ubicación para nuestro render y seleccionar el formato. En este caso utilizaré EXR, que es un formato compatible con Photoshop. Desactivaré la opción Memory Frame Buffer, ya que esto salvará memoria RAM de mi ordenador y únicamente se renderizará la imagen. Para que no tarde tanto tiempo y mostrarlo, bajaré la resolución. Por supuesto, este procedimiento lo harías con aquellas imágenes que tuvieran un tamaño excesivo para tu ordenador. Mandaré el render y puedes ver cómo se hace el cálculo de luz, el prepass de luz, pero no veo el V-Ray Frame Buffer, ya que este ha sido omitido para renderizar la imagen directamente al disco duro. Una vez que haya finalizado nuestro render, puedes ir a cualquier programa que soporte imágenes EXR, como es el caso de Photoshop, y abrirlo directamente. En el caso de que hayas trabajado Render Elements, aparecerán como archivos adjuntos, si los has cargado previamente en el formato. Desactivemos esta opción de V-Ray Raw Image File para mostrarte la última opción que tienes, la cual es un render progresivo. Para hacer uso de esta opción, es necesario que tu Image Sampler sea cambiado a progresivo. Puedes ver que al hacer este cambio, aparece una nueva pestaña, la cual nos permite trabajar las subdivisiones mínimas y máximas, así como el valor de Noise Threshold. Por ejemplo, podemos colocar los valores del render final 1, 40 y también podemos definir un tiempo de renderizado. Por ejemplo, un minuto de renderizado significa que V-Ray tendrá un minuto para realizar el procedimiento del render. Por supuesto, esto no significa que en un minuto obtendrás una imagen final, sino que en un minuto realizará las funciones que pueda, teniendo en cuenta los recursos de tu ordenador. Hagamos un ejemplo, llevando esto a 0. 0 significa tiempo ilimitado. Mandemos un render y veamos qué es lo que ocurre.
Si el V-Ray Frame Buffer no aparece, muy probablemente en la opción de Frame Buffer sigue desactivada la opción Memory Frame Buffer. Actívala y vuelve a mandar el render. Como recordarás en la opción Bucket, nosotros tenemos que esperar hasta que estos buckets finalicen todo el render. Si yo parase la escena a mitad, el resto de la escena quedaría en negro, mientras que con Progressive, lo que ocurre es que la imagen se va aclarando poco a poco. Como puedes ver, aquí dice los pases en los que van, y mientras más pases vayan pasando, la imagen se va haciendo más nítida. Esto, por supuesto, también está relacionado con la iluminación global. Recuerda que estamos trabajando con el test preset, por lo cual a pesar de que yo esté utilizando una iluminación global baja, no obtendré un resultado óptimo. En el momento en que yo decida que mi escena está correcta, yo puedo simplemente parar el render y guardarlo. Por supuesto, la ventaja de Progressive es que nosotros podemos definir un tiempo, 10 minutos, o bien dejar un tiempo ilimitado y nosotros detenerlo cuando consideremos que éste se encuentra finalizado. Por supuesto, todos los métodos que hemos trabajado en esta sesión funcionan con los render elements. Incluso en Progressive, una vez que finalice el light catch y el cálculo de todos los prepass, puedes ver que el render element también se trabaja de la misma manera. Y una vez finalizado, yo podría salvar ambos elementos. En el siguiente video veremos el equivalente al batch render de V-Ray, el cual nos permite mandar renders en secuencia y definir en cada uno de ellos qué luces queremos que se vean, qué tamaño queremos de imagen, qué cámara queremos renderizar, y todo esto lo hará de manera automática para que nosotros únicamente tengamos que preocuparnos por descargar los archivos y abrir Photoshop para su postproducción.